El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 16 de mayo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom a propósito de la venidera Cumbre de las Américas. Continúan las reacciones y declaraciones sobre la exclusión de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Chile aseguró la exclusión, no ha dado resultados. Insiste en pedir que a Maduro asista a la Cumbre de las Américas. A juicio de la canciller de Chile, Antonia Urrejola, la cumbre pierde fuerza si se excluye a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y esto, como ustedes comprenderán, ha generado toda clase de reacciones, porque, entre otras cosas, bueno, se trata de regímenes, saben ustedes, que no son democráticos. Arturo Macfields, saben ustedes, embajador, quien fue embajador de Nicaragua en la OEA, decía: relevante, Chile se suma a países que apoyan a la llamada teoría de no exclusión en la Cumbre de las Américas, sumando a México, Argentina, Honduras y a una decena de caribeños de CARICOM. Son ya 18 países que claman en favor de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, una bofetada a los derechos humanos. Y efectivamente, sin ir más lejos, Cuba acaba de aprobar un código penal para sancionar con cárcel a quienes insulten a funcionarios públicos y quienes compartan noticias no oficialistas, prohíbe las protestas, entre otras cosas. Y hay pena de muerte incluso en este nuevo instrumento legal, y a pesar de esto insisten en la necesidad de que los representantes de estos regímenes asistan. Tamara Asunjú se expresaba en la misma línea. Le preguntaba a la canciller de Chile, quien fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta hace nada, conociendo los horrores y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba, Nicaragua y Venezuela, habiendo usted denunciado en su oportunidad la ejecución de dichos delitos que continúan ejecutándose en esos países, le preguntaba cuál sería el objetivo de la participación. Habrá que ver en qué termina esto. Nada está definido con relación a este encuentro internacional. Por cierto, en un par de semanas habrá elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Gustavo Petro dijo que el famoso Petrovideo, de él aparece recibiendo una faja de billetes de hace algunos años, lo entregó a Alex Saab, según su declaración, socio de, saben ustedes, de Nicolás Maduro. Él daba esta declaración en una entrevista con El Tiempo de Bogotá, donde habló de su intención, si gana, de restablecer relaciones con Venezuela. Y citamos a Gustavo Petro porque esta candidatura ha generado mucha preocupación en el vecino país por el tema de las expropiaciones, entre otras cosas, su política económica. De este tema vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, el caso de Venezuela, porque, como decía la revista Semana, más de 1.000 empresas solo en el sector industrial fueron confiscadas o expropiadas en nuestro país entre 2002 y 2012, según cifras de Conindustria. Nos acompaña Víctor Salmerón, periodista especializado en la fuente económica, con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con este tema de las confiscaciones y el anuncio de Nicolás Maduro de ofertar en bolsa acciones de empresas públicas. Víctor, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos. Gracias por atendernos, Víctor. Yo te pediría un primer comentario acerca de este tema, que va en contravía efectivamente la política que durante años ha mantenido el régimen chavista contra el sector privado y ha generado toda clase de dudas e inquietudes. Me refiero a la decisión de
privatizar al menos parcialmente algunas empresas del Estado. Te pedí un comentario inicial. Bienvenido, te escuchamos. Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que es una muestra del total fracaso de esa política de estatizaciones, ¿no? Creo que incluso los venezolanos pueden sentirlo hoy en el desastre del sistema eléctrico, por ejemplo, lo que significó estatizar todas las empresas eléctricas en el país en determinado momento, o lo que significó estatizar la CanTV, que era la principal empresa de telecomunicaciones en el país, y todo el retroceso que ha habido en el servicio de telecomunicaciones en Venezuela. Ahora, dicho esto, pues también creo que es un hecho ya, llamémoslo conocido o descontado por el entorno, el hecho de que Maduro, Nicolás Maduro, para mantenerse en el poder, pues dio un giro en la política económica que heredó de aquel grupo de ministros de Chávez y del propio Chávez, la política de Giordani, de más Estado y menos sector privado. Ese giro ha tenido distintas medidas. Yo diría que ese giro ha tenido unos efectos que podríamos llamar de victorias muy tempranas, pero también muy fáciles, que era levantar el control de cambio, levantar el control de precios, permitir que el dólar circulara, y eso sacó al país de la escasez, sacó al país de la hiperinflación, aunque siga habiendo una inflación enorme. La inflación de los últimos 12 meses es de 220%, según el Banco Central, y puso algunos sectores a movilizarse, con lo cual comienza un incipiente crecimiento y además muy asimétrico de la economía. Ahora, dicho esto, ¿cómo se relaciona esto desde mi punto de vista con la idea de llevar a bolsa algunas empresas públicas? Bueno, ya esa primera fase del ajuste, esa fase fácil, pues se está agotando. Entonces llegamos a los problemas estructurales, un Estado que no tiene ya cómo mantener toda esa cantidad de empresas públicas, muchas de ellas dando pérdidas, muchas de ellas con un gran déficit de inversión para poder funcionar, porque este es un Estado que de producir 3 millones de barriles de petróleo, pues pasó a producir 775.000, que es la última cifra oficial. Entonces se intenta, como desde mi punto de vista, ahondar en ese giro, pero se topa entonces con problemas muy de fondo, ¿no? Y también diría que la idea de sacar esos pequeños paquetes de acciones entre 5 y 10% ciertamente no resuelve el problema. El mercado de capitales venezolano es enano, prácticamente ínfimo. Además, habría que preguntarse lo siguiente, es decir, el proceso normal en este tipo de proyectos, de llevar a la bolsa empresas públicas que están en un estado calamitoso, generalmente, o lo que se suele hacer es sanear primero esas empresas, presentar balances auditados y luego ofertar el control de ellas a empresas que tienen tecnología, que tienen músculo y que entonces pueden desarrollarla. Recordemos un poco lo que se hizo con la CanTV en el año 90, cuando se integró un consorcio donde estaba Verizon y toda una serie de empresas que pudieron desarrollar la CanTV en ese momento. En este anuncio se nos habla de un paquete muy pequeño, donde en teoría las personas meterían su dinero en empresas que seguirían manejadas por el mismo gobierno que las quebró, y además sin que se sepa entonces cuál es el plan para sanear esas empresas y de dónde van a salir los recursos y quiénes van a entonces en un futuro asumir el control. Si la idea es simplemente vender entre 5 y 10% de las acciones para que las empresas sigan siendo manejadas por el mismo Estado que las ha llevado a esa situación en rojo, pues ciertamente me parece que es un proceso que no va a despertar mayor interés en el sentido de atraer inversión. Luego está el hecho de que muchas de esas empresas se desconoce su estado financiero, es decir, yo creo que en el caso de la CBG, por ejemplo, que Maduro la nombró, de la misma CanTV, cotiza en bolsa, pero por ejemplo los estados financieros auditados del 2021 no están disponibles, tampoco los del primer trimestre del 2022, o sea que
Dicho esto, diría que la primera tarea, si se quiere sacar a bolsa esas empresas ahorita, es por lo menos poner en orden las cuentas y presentarle al país un estado financiero auditado de cada una de ellas para saber cuál es la condición de esas compañías. Pero es que además tú decías, Víctor, en tus redes sociales, en Twitter, si la situación financiera de esas empresas es secreta, ¿quiénes las van a comprar? O quiénes van a comprar, mejor dicho, esas acciones. Yo te pediría un comentario, te escuchamos. Bueno, justamente, es decir, si a un pequeño inversionista se le pidiera hoy que comprara acciones de esta empresa, lo primero que habría que recomendarle a ese inversionista es que obtenga un balance auditado de la empresa y lo lea y vea cuál es la situación de ella para comprar acciones de esa compañía. Eso en la gran mayoría de las empresas públicas no está disponible hoy en día. También está el hecho, se ha hablado de que esto puede ser un primer paso para que Venezuela entre en un esquema similar a lo que ocurrió en la Rusia de Yeltsin, cuando grupos cercanos al poder tomaron control de una cantidad de empresas públicas. Yo no descarto que eso pueda suceder, que grupos cercanos al madurismo, grupos económicos puedan estar interesados en tomar alguna posición, pero yo creo que por la escala de lo que estamos hablando, indudablemente esos grupos están muy lejos de poder solventar el tema de la falta de inversión en esas compañías. El Plan País en su momento calculó que para reflotar el sistema eléctrico, por ejemplo, el tema del agua, el tema del gas, son inversiones que llegan a los 30.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una escala en la que ningún grupo venezolano podría realmente llevarlas a cabo. Se necesita allí unos jugadores internacionales con músculo, con tecnología, con conocimiento, para poder llevar a cabo el desarrollo de esas compañías, sobre todo asumiendo que la mayoría de ellas deben estar en un estado muy lamentable, muy lamentable, ¿no? Dado los años de desinversión y los años de mala administración, que ha sido siempre el sello de fábrica del chavismo. Ahora, leyendo justamente tus comentarios y otros análisis acerca de la decisión de Nicolás Maduro de anunciar la venta de acciones en estas empresas que están bajo control del Estado luego de la expropiación o confiscación de las corporaciones, bueno, en la cantidad de empresas que han sido expropiadas, Víctor, yo te pedí un comentario. Yo citaba un artículo de la revista Semana con datos de Conindustria entre 2002 y 2012, según las cifras solo del sector industrial, fueron más de 1.000 empresas, 1.168 empresas que fueron expropiadas en todas las áreas: construcción, producción agrícola, procesamiento de alimentos, el área comercial, petróleo. Yo te pediría un comentario acerca de este tema. Te escuchamos. Bueno, simplemente ese es parte del enorme fracaso de la política económica de Hugo Chávez y de Jorge Giordani y de todo aquel grupo de ministros, ¿no? Fue la época en que prácticamente todos los días en la Gaceta Oficial aparece una lista de empresas expropiadas. Siempre se dijo que la idea en ese momento, y como bien lo expresaba el exministro Giordani, era construir una economía donde el sector privado fuera la minoría, donde el sector privado tuviera, si acaso, una participación de 25% en lo que iba a ser el nuevo PIB de Venezuela. Aparte de esas expropiaciones, se hicieron compras también a precios. Se compró la CanTV, se compró el Banco de Venezuela. No se generó un solo puesto de trabajo con esas compras, eran empresas que ya estaban allí. Se le quitaron entonces a grupos internacionales que habían modernizado y desarrollado esas empresas. Y con eso el país comenzó a tener un retroceso en muchos órdenes. Recordemos, por ejemplo, el tema del sector del cemento, cómo fueron expropiadas todas las cementeras del país. Básicamente el tema allí fue lo que siempre se anticipó, que esas empresas iban a caer en una mala administración, en una administración que tenía como primer orden objetivos políticos
objetivos de lealtad más que de tener una gerencia sana, que luego iba a ser la renta petrolera las que iba a comenzar a mantener esas empresas deficitarias, y que luego iba a llegar el momento en que iba a ser necesario revertir ese proceso. Lo malo de una calle ciega es que mientras tú más caminas por ahí, más te tienes que devolver. En este caso, la calle ciega son miles de empresas expropiadas. Muchas de ellas ciertamente no van a poder ser reflotadas. El país tendría que tener otra condición para poder ir a un proceso ordenado de privatizaciones y un proceso exitoso en ese sentido. Entonces, ciertamente, e incluso en el sector petróleo, que pocas veces se habla, se obligó a los convenios, a los negocios mixtos, donde Venezuela estaba asociado con empresas extranjeras, a que esas empresas extranjeras minimizaran su participación para que fuesen minoría en cada uno de esos proyectos. Hoy resulta que el Estado venezolano no tiene cómo invertir en petróleo. Las estimaciones nos hablan de que para comenzar a aumentar la producción, más allá de hacer un cambio de licencia en compañías como Chevron, que podrían dar entonces unos 100.000, 200.000 barriles más, después se necesitarían inversiones de 5.000 millones de dólares anuales, que ya el país no tiene cómo hacerlas, el Estado venezolano. Entonces, ciertamente creo que nos habla de un enorme fracaso como sociedad. Lamentablemente, no hubo una claridad en la sociedad venezolana para oponerse a aquel proyecto tan primitivo que era simplemente minimizar al sector privado y endiosar a un Estado que en ese momento tenía muchos petrodólares que dilapidó. Recordemos el caso del Fonden. Se suponía que el desarrollo se iba a alcanzar simplemente gastando petrodólares o malbaratándolo, mejor dicho. Se creó aquel fondo donde el Banco Central entregó más de 40.000 millones de dólares de las reservas, al que fueron más de 100.000 millones de dólares en total. Se suponía que ese fondo iba también a desarrollar parte de esas empresas estatizadas e iba a hacer grandes inversiones, y entonces iba a llevar a Venezuela a una tierra prometida del socialismo del siglo XXI. Pues lo que ha quedado es nada del Fonden. Prácticamente no hay rendición de cuentas, no se sabe en qué se invirtieron todos esos dólares. Una larga fila de empresas quebradas, un país más dependiente del petróleo, pero con mucho menos petróleo en la superficie, sino con un petróleo bajo tierra que no tiene cómo extraerlo, y además una enorme deuda, porque aparte de toda aquella caótica administración, pues se multiplicó por 4 la deuda en dólares del país. Entonces, bueno, Venezuela ya tiene rato cosechando las consecuencias de todo aquel caos en la administración del país. Víctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Sé que tienes compromisos, te ruego que permanezcas unos minutitos más, porque decía la agencia AP, Venezuela rompe con el modelo socialista con venta de acciones. No sé si es del todo así. Al regreso de la pausa, yo te pediría un comentario, sobre todo tomando en cuenta lo que tú decías hace algunos minutos. El anuncio inicial sobre estas empresas es que se va a entregar o digamos, saldrá a la venta solo el 5 o 10% de las acciones en condiciones poco claras. Al regreso yo te pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacias CVS y más. Todo lo demás.
En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país y esta decisión o este anuncio de momento de vender entre 5 y 10% de las acciones de varias de las empresas bajo control del Estado que fueron confiscadas o expropiadas durante esta época del chavismo. Nos acompaña Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica. Y yo te dejo una inquietud muy breve, Víctor, porque la agencia AP titulaba hace un par de días: Venezuela rompe con modelo socialista con venta de acciones, y no sé si es del todo así. De hecho, ellos citan a Henkel García de Econométrica y decía Henkel, la debilidad institucional que tenemos con la falta de árbitros creíbles, pudiese no terminar de la mejor manera esta iniciativa. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Bueno, yo diría que el socialismo se hundió por el enorme fracaso económico, es decir, ¿no? En una hiperinflación, en una recesión de 6 años, en los años aquellos del desmadre con los venezolanos haciendo cola a la puerta de los supermercados para comprar un kilo de harina pan. Creo que allí fue el hundimiento del modelo socialista. Luego, lo que ha venido haciendo Maduro es un giro en la conducción económica, como decía antes. Para mí, más que sacar a bolsa unos pequeños porcentajes de algunas acciones públicas, creo que el giro en el modelo fue el salir de los controles, el permitir una dolarización de facto. Ahora, habría que decir que todas esas cosas se han hecho sin modificar las leyes anteriores. Todas las leyes que permiten maniatar la economía, que permiten expropiar empresas, que permiten controlar precios, etcétera, están vigentes. No se ha dado un cambio normativo desde ese punto de vista, y eso es algo que siempre está presente en los sectores económicos. Luego, yo sí creo que inevitablemente tiene que venir ese cambio de darle más espacio al sector privado, porque, como decía antes, este es un Estado que de ser un Estado con recursos pasó a ser un Estado pobre, un Estado que tiene muy poco dinero para poder incidir en la economía y que necesita que el sector privado lo haga. Ahora, ciertamente, ese cambio ofertando pequeñas porciones de acciones de empresas públicas, pues sigue siendo muy tímido. Y yo creo, como decía antes, que para ahondar en ese giro ahora se topa con algunos impedimentos. Ciertamente el tema institucional. Un país que tiene un gobierno que no es visto como legítimo por muchos otros países, un país que está sancionado, un país que no puede ir entonces a los organismos multilaterales para llevar a cabo un ajuste de calidad que tenga asistencia y crédito internacional, pues ciertamente se le hace difícil también
pensar en que va a poder llevar adelante un proceso exitoso de privatizaciones que en el momento como tal no está planteado. O sea, lo que está planteado es vender unas pequeñas porciones de acciones de empresas públicas y pienso que está por verse en cuánto tiempo el gobierno podría llevar a cabo eso, porque como decía antes, un requisito fundamental para poder inscribir una empresa en bolsa y que se coticen sus acciones es que tenga información pública de calidad y balances auditados, cosa que hasta ahora no está sobre la mesa. Víctor Salmerón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en el área económica. Nosotros hacemos una nueva pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de este anuncio de colocar en venta entre 5 y 10% de las acciones de varias de las empresas del Estado que fueron expropiadas o confiscadas hace años en nuestro país como parte del modelo chavista, luego de su destrucción, además, casi literal. Y uno de los ejemplos más claros tiene que ver con las empresas básicas. Uno de los periodistas que mejor conoce de esta situación nos acompaña a partir de esta hora, Damián Prat. Él escribe en el Correo del Caroní, en otros portales, está en Guayana. Damián, gracias por atendernos. Muy buenos días. Qué bueno volverte a escuchar, María Alejandra. No, ciertamente, bueno, aquí estamos tratando de ver cómo muchos trabajadores están luchando por ver cómo se recupera el parque industrial de Guayana, que está en el suelo, y eso es muy triste y muy lamentable, no solo por Guayana. Ojo, yo debo haberlo dicho muchas veces en tu programa, ¿no? El problema es para toda Venezuela, porque la producción de acero, de aluminio, etcétera, era producción que iba, una buena parte de ella, a empresas en toda Venezuela que a su vez entonces con eso hacían ¿cómo se llama? Toda clase de productos, pues, para la cadena industrial en toda Venezuela. Hay muchísimas empresas cerradas o semicerradas en Aragua, en Carabobo, en Barquisimeto, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Producto de esa crisis y de ese desastre. Damián, si me permites, tenemos un extracto del anuncio que hizo Nicolás Maduro sobre esta venta de acciones
Él se refiere a algunos de los sectores que inicialmente estarían en ese paquete, incluyen las empresas de Guayana. Vamos a escucharlo brevemente. Yo te pediría un comentario sobre la expectativa que puede haber, tomando en consideración, insisto, algo que tú has compartido con nosotros en este espacio, la destrucción literal de Sidor y otras empresas que fueron tomadas por el Estado. Escuchemos. En las bolsas de valores de Venezuela, hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás, que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista de CanTV, de Movilnet, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas. ¿Qué se me queda por fuera? De las empresas de Guayana, entre 5 hasta el 10% del paquete accionario. Vamos a hacer una ampliación del paquete accionario, pero para que los inversionistas vayan, nacionales e internacionales, y se involucren. Bien, necesitamos capital. Yo te pediría un comentario, Damián, en tu opinión, ¿qué expectativa puede haber en torno a la venta, la posible venta de 5, 10%? ¿Qué impacto puede tener eso en primer lugar? Y en segundo lugar, si esto puede reflotar la situación de las empresas básicas que están, tú me corregirás si me equivoco, casi en la quiebra. Hasta hace algunos días veíamos a los trabajadores de algunas de ellas protestando, como ocurre prácticamente a diario, por los bajos salarios. Probablemente habrá gente que no le importa la situación de los trabajadores en Guayana, pero estamos hablando de cientos de personas afectadas por esta situación, por esta política que ha adelantado el régimen chavista. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Ya, mira, en realidad aquí ninguna reacción, ningún movimiento, ninguna cosa. Yo no he visto a nadie de los directivos de la CBG o de alguna de las empresas, etcétera, hacer algún comentario o decir algo en relación a eso, ¿no? O sea, silencio total por ahora. Eso no quiere decir que a lo mejor por debajo estarán hablando a ver qué hacen, etcétera, ¿no? Pero por ahora, cero movilización, cero comentarios, cero anuncios, etcétera, ¿no? Es decir, pareciera que la cosa no tiene nada que ver, aunque bueno, Maduro específicamente las mencionó, las empresas de Guayana, pero hasta ahora nada, absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es el problema? No sé, mira, yo te podría poner muchísimos ejemplos y seguramente nos excederíamos del tiempo que se dispone para el programa, pero te pongo uno que otro. Y que por cierto me gusta recalcar que esa caída de producción no tiene nada que ver con sanciones ni con nada de todo eso, ¿no? Es decir, bueno, te pongo por ejemplo el caso de Benalum, la planta de aluminio más moderna que tenía Venezuela y por supuesto América Latina, y una de las más modernas del mundo. Esa planta producía 430,000 toneladas año de aluminio, una parte laminada, una parte iba a exportación y una parte iba al mercado nacional, o sea, industria, como expliqué antes, ¿no? Industrias de Venezuela, ¿no? Ok. Ya para el año 2015 apenas estaba produciendo 92,000 y no había ninguna sanción ni ningún carrizo. En el año 2018 ya estaba produciendo apenas 60,000. Eso es importante decirlo. Llegó un momento en que estuvo en cero, ¿no? Pero, bueno,
recuperaron unas pocas celdas y ahorita está produciendo algo. A mí los reportes que veo y luego los corroboro con trabajadores me hablan de una producción que proyectada al final del año sería algo así como 40,000 toneladas. Recordemos, esa planta producía 430,000. Bueno, pero fíjate que hace más o menos un año hubo algo que yo incluso denuncié con mucha fuerza y también hubo paros de trabajadores y hubo protestas y tal, y con eso se logró que lo paralizaron. Ellos estaban agarrando las líneas 3 y 4. Benalún tiene 5 líneas de reducción, o sea, de celdas de reducción, ¿no? Todas estaban prácticamente en cero. Agarraron las líneas, en cero quiero decir paralizadas, pero las estructuras estaban allí de las celdas de reducción. Entonces agarraron las líneas 3 y 4 y las estaban desmantelando completamente, chatarreándolas para vender. Y la idea era acabar con esas líneas. Bueno, eso ocasionó, porque eso era un crimen industrial, ¿no? Y al final destrozaron únicamente 40 de las 130 celdas de esas 2 líneas, ¿no? De todos modos fue un daño importante, pero se logró paralizar eso. Ahora anuncian supuestamente un 5, un 10% en la bolsa de valores. Pues yo soy inversionista, tendría que decir, pero yo quiero ver cuál es el plan de recuperación de la producción, porque si voy a invertir allí, claro, puede haber negocios de los, tú sabes, de los enchufados, etcétera. Bueno, ya eso es otra historia, ¿no? Pero un inversionista serio quisiera ver cuál es el plan de recuperación de esas empresas. Sidor, por ejemplo, tiene algo así como 4 años que no produce ni una sola toneladita de, Dios mío, ¿cómo se llama? El producto de mayor valor que ellos tienen, la hojalata. Nada, 0 producción de hojalata. ¿Por qué? Porque la línea de producción que llega hasta el final, que es la planta de hojalata, está en 0 completamente. Tienen una poquita producción, algunas coladas de acero en la acería de Barranquilla, no es ninguna cosa del otro mundo, pero bueno, están sacando un poquito de producción allí, pero de nuevo con una precariedad muy grande, ¿no? Incluso aquel 20% de propiedad que tenían los trabajadores desde el año 2016, no, antes, para ver, no, antes, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente la fecha, discúlpenme, bueno, apenas lograron con mucha lucha y mucho reclamo que les pagaran algo de esas acciones clase B, pero la mayor parte está allí. En estos días hubo paros de brazos caídos en Ferrominera, en Benalún, en Sidor, en Bausilún Planta, también en, bueno, hay una planta que tenía o tiene 5 años completamente paralizada, y esa planta produce unos elementos que son necesarios en la producción del resto de las empresas, ¿verdad? Bueno, y los trabajadores estuvieron protestando porque además, tú sabes, les pagan mal, pero encima no hay listín de pago. Es decir, algo así como que tú recibas un pago, bueno, y tú sabes porque en tu cuenta bancaria aparece un depósito, pero tú no sabes a qué corresponde, qué te están pagando, qué no, las partes del salario. Bueno, aquí tienen varios años que no emiten listín de pago y los trabajadores no saben a qué corresponde. Entonces, bueno, ha habido muchas protestas, muchos reclamos, etcétera, pero en el viernes, este viernes que pasó ahorita,
había un paro de brazos caídos que obligó a las autoridades del CBG, de Sidor, etcétera, a emitir, bueno, un pago adicional, pero de nuevo no se sabe a qué corresponde. También tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, a propósito de lo que tú comentas con nosotros, tú decías, el deterioro de las empresas básicas ha ocurrido mucho antes de las sanciones. De hecho, Sidor, tú me corregirás si me equivoco, la toma el Estado en 2008 por decisión del expresidente Chávez. La razón supuestamente en esa oportunidad era poner en orden, ponerla a la orden de los intereses de la nación. Yo te pediría un comentario acerca de este tema, lo que ha ocurrido con esa empresa desde 2008 a la fecha. Ya tú has adelantado algo. Y por otra parte, quisiera tu comentario acerca de las distintas administraciones. Entiendo que esta corporación, como otras, en un momento determinado, ha estado en manos de los militares. Al regreso de la pausa, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los recientes anuncios sobre la supuesta venta de acciones de distintas empresas que fueron tomadas en su época por el Estado venezolano, incluyendo las empresas básicas. Nos acompaña Damián Prat, periodista desde Guayana. Conoce perfectamente el tema que nos ocupa la mañana de hoy. Yo te acabo un par de inquietudes, Damián. Una tiene que ver con lo que ha ocurrido con estas corporaciones, incluso Sidor, uno de los casos más emblemáticos del año 2008, insisto, me corregirá si me equivoco, cuando el expresidente Chávez anuncia su nacionalización. Yo te pediría un comentario. Tú adelantabas algo, lo que ha ocurrido con la parálisis de esta empresa en un momento determinado, incluso la caída estrepitosa de la producción. Eso en primer lugar. Y sobre las distintas administraciones. Nadie ha asumido responsabilidad por ello durante todos estos años. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, fíjate tú, a mí me gusta decir los ejemplos con las cifras bastante exactas, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú, en el caso de Sidor, que es una planta que comenzó a operar a principios de los años 60, ¿verdad? Y luego tuvo una ampliación muy grande a finales de los años 70 con el llamado Plan 4, siendo presidente Carlos Andrés Pérez. Esa planta en el año 97, cuando se decidió la privatización de Sidor, producía 3.100.000 toneladas de acero líquido. 3.100.000, o sea,
no era que estaba en el suelo. Claro, con inversiones y con un mejor manejo, la idea era que podía ir aumentando su producción, como en efecto ocurrió. Ternium era propietario del 60%, o a partir del año 97 se hizo propietario del 60% de la planta, el 20% lo tenía el Estado y el 20% repartidos en acciones entre los trabajadores, ¿no? Ok. Con esa administración se hicieron mejoras, inversiones en algunas plantas, en algunos equipos, bueno, una cantidad de cosas, y llegó a producir 4.300.000 toneladas para el año 2007. Entonces, fíjate tú, de 3.100.000 subió a 4.300.000. Entonces vino la decisión que anunció Chávez de estatizar de nuevo a Sidor, ¿verdad? Y en efecto se hizo ese mismo final de año y principios del 2008. Bueno, ya para el 2009 la producción había caído a 2 millones y tanto de toneladas. Estaba buscando la cifra exacta, pero bueno, no me dio chance, ¿no? Ok, pero ya para el año 2010 la producción no llegaba a 1 millón de toneladas, de 4.300.000. Es decir, había una caída drástica de la producción. Y hay que pensar que Sidor no solo produce acero así, en bruto, vamos a decirlo así, sino que produce tubos sin costura para la industria petrolera, o bueno, producía. Producía también, disculpen, cabillas, producía laminados de muchos tipos, producía hojalata, producía, productos, ellos lo llaman productos largos y productos planos, de todo tipo, ¿no? Es decir, Sidor era una planta integrada que además tenía su propia producción, vamos a decir, aguas arriba, de la transformación del mineral de hierro en pellas, en briquetas, en HRD, que son los productos que luego van a los hornos. Pero Sidor tenía su propia planta de gases, toda una cantidad de cosas, ¿no? Ahora, entonces el punto es que efectivamente con la reestatización empezó una caída otra vez de la producción hasta llegar, a los niveles que les dije antes. Eso no tenía nada que ver con sanciones ni con ninguno de esos cuentos, ¿no? Que de hecho, de las pocas empresas que que Chávez ordenó estatizar, a la que le pagaron a sus dueños originales fue a los argentinos de Ternium. Les pagaron $2.000 millones por la reestatización, ¿no? Mientras que a los trabajadores que su pedacito de accionistas, eso fue Dios y su ayuda, y meses y años de lucha, y se logró que les reembolsaran algo, ¿no? Pero lo cierto es que la producción, como les he venido diciendo, fue cayendo, hasta llegar a casi cero. La acería de planchones estuvo 3 años cero producción. Pero cuando yo digo acería de planchones, yo sé que la mayor parte de tus radioescuchas no saben lo que significa. Bueno, lo que significa es que toda la cadena de producción de plano se paraliza porque no hay acero en planchones, ¿no? Entonces, por eso ponía el ejemplo, todos los laminados. Mira, a veces uno iba por las carreteras de Venezuela y veía aquellas gandolas llenas de unos rollos de bobinas de laminados que venían de Sidor, pero eso eran montones y montones de gandolas, ¿no? Bueno, eso hace años que nadie ve una.
Ahora, Damián, no quisiera dejar por fuera el tema de la administración de estas empresas, porque recuerdo que años después de la nacionalización de Sidor y de otras empresas, surgió el escándalo de la mafia de las cabillas. Yo te pediría un comentario sobre este tema, porque sin que haya habido, digamos, cuentas claras, o existan incluso hoy cuentas claras, se anuncia esta venta de acciones. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Bueno, efectivamente hubo el caso que tú señalas, el de la mafia de las cabillas, que con lo que se estaba todavía produciendo, era mucho menos de lo normal, pero bueno, había una cierta producción en la acería de Palanquillas y luego en la línea de Cabillas. Vinieron algunos funcionarios, hicieron un negocio con eso y entonces, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es un caso que fue bastante comentado y publicado en su momento, ¿no? Ok, ahora, casos como ese hubo varios, y este que te estoy contando de Benalum, que estaban desmantelando y convirtiendo en chatarra para vender por los caminos verdes la chatarra, que afortunadamente, bueno, se armó el escándalo y se logró paralizar, pero algo destrozaron. Mira, si tú hubieras podido entrar a Alcasa hace 10 años, por decir algo, ¿no? Eso tenía 4 grandes líneas de producción. Bueno, de las 4 líneas de producción no queda nada. Son galpones vacíos, porque además desmantelaron y vendieron como chatarra todas las instalaciones o las partes, las piezas de esas líneas de celdas. No queda ni una. Alcasa tenía 586 celdas de reducción y hoy no solo no tienen ninguna funcionando, sino que además es que ni siquiera físicamente, porque las chatarrearon, las desmantelaron. En un reportaje mío del año, ay Dios mío, qué pena, se me olvida. De hace algunos años, no pasa nada. Pero un reportaje que fue publicado en su momento en Tal Cual y en Correo del Caroní, creo que fue finales de 2019, donde yo explico y cuento todo lo que estaba pasando en Alcasa, y efectivamente ahí, si tú hoy pudieras entrar, ¿qué verías? 4 enormes galpones vacíos. Ahí no hay nada. Bien. Ahí no hay nada. Entonces, un inversionista se metería en una inversión de 5%, de 10% en Alcasa. No sé, porque la inversión que hay que hacer ahí para recuperar las líneas de producción, aunque sea parcialmente o aunque sea progresivamente, oye, es importante, porque no es ni siquiera como en ciertas partes de Benalum, que es una línea completa o casi completa de celdas está paralizada, pero ahí la parte física existe, ¿no? Está ahí. Entonces, claro, de todos modos hay que hacer una inversión grande, pero más grande es si ya no queda nada. Damián, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, periodista, quien trabaja en varios portales, incluyendo el Correo del Caroní, recibe nuestras llamadas desde Guayana, conoce de primera mano la situación, el tema que hemos debatido a lo largo del programa, que tiene que ver con este anuncio de la venta de acciones, entre 5 y 10% de las acciones de varias empresas que en su momento fueron confiscadas o expropiadas y están en manos del Estado. Algunas agencias como AP interpretaron hace un par de días que Venezuela estaba rompiendo con el modelo socialista con la venta de estas acciones. Bueno, personalmente tenemos nuestras dudas. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Dobar. Chao, Damián, gracias. Quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.
RCR 750 AM. Palabras más.